Saludos y bienvenidos a otra clase del curso ARCT 201 de la Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy vamos a conversar, hoy tenemos la clase que consta de varios temas, pero sobre todo el tema que conecta todos los otros subtemas es la iluminación. Hemos estado discutiendo en las clases previas acerca de la electricidad, transmisión eléctrica, distribución eléctrica y lo que tiene que ver con la distribución eléctrica dentro de los edificios. Hoy vamos a hablar, esto es como una ramificación del tema de la electricidad, vamos a estar hablando de lo que es iluminación, la luminaria y las implicaciones que tiene para el arquitecto y las decisiones de la arquitectura. La luz no es otra cosa que energía radiante, es una forma de energía radiante que viaja en ondas, en unas ondas con una frecuencia muy específica para que se pueda ver. Esa es la luz visible. Una luminaria, por lo tanto, no es otra cosa que un producto, es un elemento que sirve para distribuir esa luz, para generar y distribuir esas ondas de manera controlada. Esto es un diagrama de una luminaria convencional. Esto es como una luminaria típica que consta de la lámpara. Prácticamente tiene el escudo protector translúcido, tiene reflectores y tiene prácticamente la caja donde se genera la electricidad y donde se calientan los filamentos para poder producir o generar la luz, la iluminación. Existen propiedades de lo que es iluminación artificial. Cuando un estudiante se especializa en renderings o cualquier persona que trabaje con la generación gráfica de fotomontaje y ese tipo de cosas, o los fotógrafos incluso, aprenden a trabajar muchísimo, se vuelven expertos en estos temas de las propiedades de la inteligencia, de la iluminación artificial. Porque controlando estos parámetros, tú controlas la calidad de la imagen, la calidad del render o la fotografía. Parámetros que ustedes deberían conocer, que esto es puras definiciones. Por ejemplo, la eficiencia de la iluminación se mide en lumens por watts. ¿Cuántos lúmenes genera una luminaria particular por los watts que consume? Eso es la eficiencia de esa luminaria. Ahora, ahí mencioné un par de cosas. Ustedes ya saben más o menos, han escuchado el término watts, pero probablemente muchos de ustedes no conocían el lumen. Pues lumen no es otra cosa que una medida para saber cuánto brilla una bombilla. ¿Okay? Cuando tú vas a Home Depot o a cualquier tienda de esta que venda luminarias, bombillas y demás, si tú quieres saber si la bombilla brilla mucho o poco, te tienes que fijar en los lúmenes. A medida que es mayor el lumen que te indica, más brilla la bombilla. A medida que es menor los lúmenes, ese número es menor, menos brilla la bombilla. La iluminación, por ejemplo, ¿verdad? Se usan los lúmenes para medirla, es como una unidad, pero la iluminación realmente, como se viene midiendo desde los tiempos antiguos, es por foot candles. Y yo sinceramente no sé cómo, yo no conozco cómo traducir eso, foot candles. Un foot candle, no es otra cosa que la iluminación de un lumen sobre un pie cuadrado. ¿Okay? Es lo que genera un lumen sobre un pie cuadrado. Si te fijas en el diagrama, hay como una manera gráfica que te están explicando lo que es un foot candle o un lumen por pie cuadrado. Recuerden que un foot candle es igual a un lumen por pie cuadrado. Si te pidieran cuántos son 2 foot candles, pues 2 lúmenes por pie cuadrado. Utilizando esta conversión, tú serías capaz de hacer el cálculo necesario para identificar los lúmenes por pie cuadrado o los foot candles que se requieran o que te estén pidiendo realmente convertir. Si tú pones, ¿verdad?, este elemento que es una vela prácticamente encendida a un pie de distancia, un pie cuadrado por
¿verdad? En un área de un pie por un pie, que es un pie cuadrado, la iluminación que se genera ahí es lo mismo que un foot candle. ¿Okay? Esa es prácticamente la manera gráfica de entenderlo. Otras propiedades de la iluminación artificial incluyen la calidad de la iluminación. La calidad de la iluminación describe o prácticamente define cuán bien, cuán fácil es ver detalles en un espacio determinado. Por ejemplo, si tenemos un restaurante, en un restaurante, por lo general, lo que uno va es a comer. Y para comer, por lo general, tú no necesitas ver con claridad, a la perfección, todos los detalles de la comida, del plato. Por lo mismo, ustedes tienen que haber notado que la iluminación en los restaurantes es distinta, es como más tenue, más cozy, dicen por ahí, a la iluminación que se requiere en una oficina o en un salón de clase, que es una iluminación donde te tiene que permitir ver detalles, incluso la iluminación que se requiere en ocasiones en las iglesias, sobre todo iglesias que usan mucho la Biblia para el culto, pues es una iluminación que te requiere leer letras pequeñas. Así que esa facilidad con la que tú logras identificar detalles en el espacio, gracias a la iluminación, es lo que se refiere a la calidad de la luz. Otro parámetro que se utiliza mucho para poder definir el tipo de luz es la temperatura de la luz, el color de la temperatura. La temperatura de la luz no es otra cosa que esa variación en tonos cálidos y tonos fríos que puede tener la luz. Eso también es otro de los, digamos, de los parámetros que vienen cuando tú vas a comprar una bombilla. Tú vas a Walmart, por ejemplo, y quieres comprar bombillas para tu cocina. Te vas a dar cuenta que la bombilla Walmart te dice este color es frío o este color es caliente. Hasta las bombillas de Navidad, ahora que estamos en temporada, las mismas también vienen y te dicen, mira, esto es una bombilla cálida o esto es una bombilla fría. Pues las bombillas cálidas son las que tienen este tipo de tono, este tipo de color, mientras que las bombillas frías suelen tener este tipo de tono, este tipo de color. Nota que mientras más hacia acá, en la escala, estamos hablando de residencias, restaurantes, comercio, mientras más para acá estamos empezando a hablar más de oficinas, salones, escuelas, universidades, instituciones. La temperatura de la luz también tiene que ver, o por lo menos se regula en base al programa. La iluminación artificial, ya prácticamente todos sabemos lo que son bombillas y cómo se genera iluminación artificial. Y una interpretación errónea que existe en términos de la historia es que se le adjudica a Edison la invención de la primera bombilla. Eso es incorrecto. En la clase previa también les mencioné, Edison no era necesariamente un inventor magnífico, o no era necesariamente por lo que destacaba, sino que destacó mucho más por su capacidad para comercializar cosas. Así que Edison lo que sí inventó fue la primera bombilla comercializable, que en ocasiones eso puede llegar a ser incluso hasta más importante que inventar una bombilla. Él hizo la primera bombilla que se podía vender. Eso sí es, ¿verdad? Se le adjudica a Thomas Edison. La primera bombilla comercializable que existió era una bombilla incandescente. Y esa es la bombilla que tienen aquí en pantalla. Esa bombilla, la generación de ustedes, es muy probable que nunca se hayan cruzado con ella. O por lo menos no recuerden haberse cruzado con ella. Esta bombilla desde el 2011 me parece, o el 2012, por lo menos desde enero del 2012, es una bombilla que es ilegal manufacturarla o venderla. Porque es una bombilla que no cumple con los códigos nuevos de eficiencia energética en Estados Unidos. Pero es el origen
del resto de las bombillas. Esto es una bombilla prácticamente, este es lo que le llaman bueno, sí, aquí adentro esto tenía argón, es un gas. Aquí están los filamentos, estos elementos cuando se conectaban aquí a la electricidad, estos filamentos se calentaban lo suficiente para brillar y este gas hacía que brillara aún más. Entonces esto es incandescente porque brilla, ¿ok? Como les mencioné, estas bombillas ya no se venden o se manufacturan, sino que ahora cumplen con unos estándares diferentes, son bombillas distintas, como esta, para poderla... tiene un estándar de eficiencia mucho más alto que lo que tenía la bombilla incandescente estándar, además de que esto era muy poco eficiente. Este es otro tipo de bombilla que ustedes sí han tenido mucho más interacción con ella. De hecho, cada vez que van a la escuela de arquitectura se encuentran con ella en los salones. Esto es una bombilla fluorescente. Esta bombilla funciona prácticamente parecido. También tiene aquí un gas en el interior. Sin embargo, la manera en cómo encienden los electrodos en este caso es distinto. O sea, por eso hay ocasiones donde estas bombillas cuando se van dañando se tardan en encender. Tú prendes y se tarda en lo que esta cosa se calienta y empieza a brillar. Pero son luces que tienen una calidad de iluminación mayor, tienen una temperatura de iluminación fría y por lo tanto es bastante conveniente para utilizar en oficinas o espacios administrativos. Esto es una bombilla fluorescente compacta, es la misma matemática, es como que la misma situación de la bombilla anterior, únicamente que cambia el tamaño, es más compacta. Y estas son las bombillas que son las más usuales hoy en día. Estas son las famosas LED. Son bombillas que funcionan completamente diferentes, son 10 veces más duraderas que una bombilla incandescente regular. Y el consumo de electricidad es mucho menor que una bombilla incandescente o una bombilla fluorescente. Una de las razones por las cuales los arquitectos les encanta el uso y la integración, la aplicación de este tipo de iluminación artificial es por la flexibilidad que le proveen al arquitecto para el diseño. Cuando aparecieron las LED, los arquitectos entonces fueron capaces de hacer cosas como esta. Tú puedes hacer pantallas enormes en los edificios y entonces puedes convertir el cambio y el juego de la iluminación artificial en el concepto de la arquitectura, cosa que no era posible hacerlo con bombillas incandescentes ni bombillas fluorescentes, o por lo menos no con la facilidad que se puede hacer con la LED. Aquí tenemos esto prácticamente es como si fuera casi la evolución de lo que ha sido en los aparatos de iluminación artificial. Teníamos primero la bombilla incandescente, fíjate aquí que dura muy poco, el precio es muy poco efectivo. Bueno, el precio de esta era barato, pero también no era efectiva, no era eficiente. Después de eso teníamos las bombillas de halógeno. Estas bombillas de halógeno utilizan el gas de halógeno para encender. Son bombillas que generan mucho calor, consumen mucha electricidad también, pero tienen una vida más larga que la bombilla incandescente. Después de eso aparecieron las bombillas fluorescentes compactas como esta, aunque esto confunde un montón porque hoy en día tú puedes ir a Walmart y este tipo de forma la tienen las LED también. Y tenemos finalmente la aparición de la LED, que es una bombilla con una vida pero mucho más larga, pero también son bombillas que por lo menos cuando apareció eran muy costosas y hoy en día el precio se ha regulado mucho. Por supuesto, existen todo esto que hemos hablado hasta el momento, todas son bombillas que se pueden utilizar comúnmente dentro de las residencias y edificios de escala pequeña. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la zona urbana? ¿Qué pasa cuando llegamos al exterior? Bueno, pues para el exterior también existen otros tipos de luminaria que utilizan otros tipos de gas para generar
la iluminación que se requiere generar, ¿verdad? La cantidad de lúmenes que se requiere generar. Acuérdate que estas bombillas de acá no tienen que cubrir un espacio pues tú sabes, un volumen de, qué sé yo, 3000 pies cúbicos. Esto tiene que generar iluminación suficiente para que la gente abajo, pues, vea el camino. Así que esto es una luminaria muchísimo más potente. En los tiempos de antes estos eran luminarias de halógeno. De hecho, hay muchos lugares, muchos, incluso fábricas actuales que todavía tienen luminarias de halógeno. Y aquí tenemos otros ejemplos. Estos son distintos tipos de luminarias exteriores que utilizan distintos tipos de gases para brillar, para generar los lúmenes necesarios. Esta sección es de lo más interesante porque aquí es una sección que contiene como que distintas formas de luminarias, todas integradas unas con otras. Y algo que lo que me parece interesante es que funciona como un diagrama explicándole al arquitecto qué debe esperar de ese tipo de luminaria, de ese tipo de iluminación. Esto es una luminaria que está recedida, esto está escondido, por lo tanto es una iluminación indirecta. Igual, esto que es una luminaria pendant que cuelga, también genera iluminación indirecta porque tiene una tapa por debajo. Así que son luminarias que generan, digamos, la calidad de luz que generan no es la misma que generaría quizá este tipo de luz fluorescente que prácticamente dispara la luz de manera directa hacia el espacio, o este tipo de luminaria que son las luminarias de paredes que dispara también la luz directamente en el espacio. Algunos ejemplos de cómo se verían luminarias recedidas fluorescentes. Algunos ejemplos de cómo se ven también luminarias recedidas integradas en los plafones de los edificios. Todo esto, los arquitectos son perfectamente capaces de hacerlo hoy en día. Otro tipo de luminaria, estos se le llaman las spotlights. Aquí le dicen el track lighting porque son luminarias que se mueven, pero cuando esto se va a identificar en los planos, a veces le llaman gimbals, a veces le llaman spotlights. Esto es una luminaria que se usa para acentuar cosas en las paredes o acentuar cosas simplemente en el espacio. Luminarias integradas con las fascias, bueno, en este caso es con las paredes, los gypsum boards, los diseños que se le den a las paredes. Todo esto es un tema de diseño interior, pero los arquitectos tienen perfecta injerencia sobre esto. Otro tipo de luminaria, colgante, probablemente fluorescente, con la temperatura indicada, la calidad indicada. Igual, todos estos son ejemplos que se utilizan en oficinas, en comercio. Ustedes seguramente ya los han visto en los distintos espacios y programas. Acentos decorativos, y esto que fue uno de los edificios probablemente más famosos. Esto es en las Olimpiadas de Beijing. Este es el natatorio, es un edificio que se diseñó, esto tiene un material en la fachada que se llama ETFE, es como un material compuesto, un tipo de plástico, y este edificio literalmente brilla en la noche. El concepto de este edificio son las burbujas de jabón. Entonces, otra de las preguntas que por lo regular surge es, ok, cuando ponemos estas luminarias, ¿a qué distancias hay que ponerlo? Esto muchas veces me lo han preguntado. Pues por lo regular, cuando se colocan estas luminarias que son las rectangulares, que estas ya casi sinceramente no se usan, ustedes seguramente las pueden encontrar o las pueden apreciar en los edificios del gobierno, los antiguos, seguro esto todavía se vende, pero no es la luminaria más utilizada. Hoy en día se utiliza más la luminaria que es puramente cuadrada. Pero en términos de los parámetros de distancia suelen ser prácticamente los mismos. Las luminarias que son 2x4 o la 2x2, el espaciamiento que se da entre ellas es de 8x10, también puede ser de 8x8 y también en ocasiones puede ser de casi 10x10. Lo que pasa es que cuando tú llegas a 10x10, o sea que le dejas 10 pies hacia acá, 10 pies hacia acá,
te corres el riesgo de que hayan ciertos niveles no de sombra, pero ciertas tonalidades menores, cierta calidad de luz menor en ciertas áreas del espacio. Así que lo más recomendable es que cuando se utilizan luminarias que tú las alejes unas de otras entre 6 a 8 pies. Las luces que van en las paredes se montan por debajo de los 6 pies y 8 pulgadas. ¿Okay? Así que esa simplemente es para que ilumine correctamente el espacio. Por lo menos estos son como que parámetros típicos. ¿Okay? Y el plano prácticamente se dibuja tal como esto. Esto que estás viendo aquí es como si fuera un techo reflejado. Todas estas líneas son las líneas de los plafones y estas son las luminarias y se identifican exactamente así. Esto es como si tuviera un plafón de gypsum board y la luminaria está colocada perfectamente en el centro. Esto ya ustedes lo vieron en la clase anterior donde estábamos hablando de la leyenda. Y bueno, estas son las leyendas de distintos tipos de luminaria. Un arquitecto, un delineante puede ser tan específico como quiera, detallando cada una de las luminarias que tiene, siempre y cuando se establezca en la leyenda. Por lo regular, esto se llama un plano de techo reflejado. Es un plano donde el plano es idéntico a si fuera una planta normal, sin embargo se está dibujando el techo. En este caso se están dibujando luminarias en el techo. Esto definitivamente es un boceto, no es un plano oficial, es un boceto nada más. Se dibujan las luminarias, se dibujan los circuitos, se dibujan los interruptores. Algo particular que no se hace por lo regular en el plano de plomería, pero en el plano de electricidad y el plano de luminaria siempre se suele hacer, es que se colocan las puertas. En los planos de plomería casi nunca se le colocan puertas al plano de plomería, pero en el plano de electricidad, en el plano de luminarias, se acostumbra a colocar las puertas para uno poder visualizar en el momento en que está diseñando si la puerta molesta con uno de los interruptores o uno de los receptáculos. Ahora, además del tema de las luminarias y de la iluminación, también hay otro tema que va también paralelo al tema de la distribución eléctrica, por lo menos un sistema que está, que casi siempre se diseña en paralelo con el sistema de la distribución eléctrica. Es el tema del sistema contra incendio. El sistema contra incendio que por lo regular, como ya ustedes saben, el sistema principal suelen ser los sprinklers, ese es el que se diseña, ese es el plano, pero también se hacen este tipo de diagramas para identificar dónde van a estar conectadas los detectores de humo, dónde van a estar conectados las alarmas, dónde va a estar conectado el sistema como tal. Así que este diagrama se suele hacer para trabajarlo y a veces, les tengo que decir, se integra con el plano eléctrico. O sea, hay muchas de estas cosas que aparecen en el plano eléctrico, sobre todo cuando están conectadas directamente a uno de los circuitos. Noten que yo he ido a apartamentos donde los detectores de humos están conectados con el sistema eléctrico, o sea, tienen un circuito para detectores de humo. Eso no es una cosa como que muy común, pero ocurre. Si hay luces de emergencia que están conectadas al circuito también eléctrico, es otro elemento que también pudiera aparecer en el plano de electricidad. Cuando se van a entregar planos a las agencias gubernamentales, a las que regulan la construcción de estas cosas, los bomberos exigen planos como estos y diagramas como estos para saber que el arquitecto o el ingeniero lo están tomando en consideración al momento de diseñar y cuando se vaya a construir el edificio. Y todo esto que tiene que ver con los elementos de indicaciones de salida de emergencia, que esto también en muchas ocasiones está conectado a un circuito para que esta cosa identifique cuando se va la luz o cuando ocurre una emergencia. Ellas se activan de forma automática indicando hacia dónde la persona debe de correr. Existen distintas agencias que regulan este tema que estamos conversando, incluyendo OSHA, la del fuego, el Código de Fuego Internacional,
Así que existen muchos códigos que requieren, o que por lo menos, ¿verdad?, las agencias gubernamentales se van a basar para pedirte a ti muchos de estos diagramas, se los entregues y que en ocasiones los coloques incluso de manera visible al público para que puedan orientarse en el espacio y saber hacia dónde moverse en el caso de una emergencia en el edificio. Yo sé que todo esto es un tema que en ocasiones a los arquitectos pues no les encanta tanto, pues esto no tiene que ver con creatividad, esto no tiene que ver con dónde yo puedo colocar esto, si aquí o acá, esto es un asunto que tiene que ver con puramente los códigos, y todo esto que tiene que ver con código, ya les he repetido en ocasiones previas, lo más recomendable es que el arquitecto utilice consultores licenciados, entiéndase los ingenieros, incluso lo consulte con las agencias pertinentes como los bomberos, para el diseño y la efectividad de la colocación de todos estos elementos dentro del edificio. Nuevamente, estos son símbolos que se pueden utilizar y que se pueden incluir en las distintas leyendas de los planos eléctricos. Así es como algunos ejemplos de cómo se ve este tipo de cosas. Otro tema asociado es el tema de la data y las comunicaciones. Y tengo que confesar, en muchas ocasiones este es el plano más extraño. Este es el plano a veces para el diseño de las casas, por ejemplo. A veces no se exige, no es un requisito, pero cuando se está diseñando una iglesia, un comercio, una escuela definitivamente, una universidad definitivamente, te van a pedir un plano de data y comunicaciones. Ese plano de data y comunicaciones va a incluir todo lo que tiene que ver con líneas de teléfono, líneas de internet, líneas de satélite, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cosas satelitales. Cuando uno, nuevamente, si tú estás diseñando una casa, probablemente esto es un plano que nadie te va a exigir, tú no te vas ni a preocupar. Pero si algún día te toca diseñar un banco, un edificio de data como Google, Facebook, todos estos edificios que están llenos de servers y cosas, este plano probablemente va a ser el plano principal. Estos planos se diseñan como si fueran planos de cualquier otra disciplina mecánica. Se hacen todos los planos de los ductos, se hacen todos los planos de los tubos y se hacen los diagramas pertinentes para que el contratista, que en este caso va a ser un contratista especializado en esto, pueda colocarlo e integrarlo con los otros sistemas del edificio. Noten todos los sistemas que ya nosotros hemos hablado, desde que hablamos de los aires acondicionados, sistema eléctrico, plomería, data, fuego, iluminación, todos esos sistemas, incluyendo el estructural, se tienen que integrar entre ellos. Esa es una de las partes más complejas, o por lo menos una de las funciones más complejas del arquitecto. Poder integrar correctamente todos estos sistemas dentro de edificios sin que se interfieran unos con otros, sobre todo sin que interfieran las funciones de unos con el otro. Estos son algunos ejemplos de cómo se ven estos edificios de data y comunicaciones.